¿Por qué se nos ocultó esto? La verdadera historia del latín. El latín nació hace más de 2,500 años en una pequeña región llamada Lacio, donde se encontraba Rome, la ciudad destinada a convertirse en el centro de una vasta civilización. El término latín proviene de latinos en latín, latini, que designaba a los antiguos habitantes de esta región. Era el idioma de agricultores, pastores y artesanos que poco a poco se convirtió en la lengua de uno de los imperios más grandes del mundo. Dato curioso, el testimonio escrito más antiguo del latín es la inscripción de Duenos, que data del siglo VII a.C. Este texto está redactado en un latín arcaico, bastante diferente de la forma clásica posterior. El desarrollo del latín clásico está relacionado con el siglo III a.C., cuando Rome adoptó activamente logros culturales de los griegos. El latín se convirtió en el idioma no solo de la comunicación cotidiana, sino también de la filosofía, la poesía, el teatro y la ciencia. La primera obra literaria significativa en latín fue la traducción de la Odisea de Homero, realizada por Livio Andrónico. Le siguieron los trabajos de destacados autores como Cicerón, Virgilio, Ovidio y Horacio. Por ejemplo, la épica de Virgilio, la Eneida, se convirtió en una especie de epopeya nacional de Rome, exaltando su origen mítico y su superioridad cultural. El latín clásico también desempeñó un papel crucial en la formación del sistema legal romano. Muchos términos legales latinos, como habeas corpus o pro bono, todavía se usan en la jurisprudencia actual. Por ejemplo, las famosas leyes de las 12 tablas, adoptadas en el siglo V a.C., constituyeron el primer código de leyes escrito en Rome e influyeron en el desarrollo del derecho en Europa. Dato curioso, en la antigua Rome, incluso las inscripciones cotidianas, como los grafitis en las paredes de Pompeya, estaban escritas en latín. Estas inscripciones han sobrevivido hasta nuestros días, brindando una idea de cómo se usaba el latín en la vida cotidiana. A principios de nuestra era, el Imperio Romano abarcaba territorios desde Britania hasta el norte de África y el Medio Oriente. El latín se convirtió en la lengua de la administración, el comercio y la educación. Sin embargo, debido a la inmensidad del imperio y la diversidad de su población, el latín comenzó a sonar diferente en distintas regiones. Dato curioso, la forma hablada del latín, conocida como latín vulgar latina vulgaris, se convirtió en la base de las lenguas romensis: italiano, español, francés, portugués y rumano. Incluso en Inglaterra, donde predominaba el inglés antiguo, la influencia latina perduró. Por ejemplo, palabras como street, calle y wall, muro, provienen de las latinas streta y vallum. Además, en el norte de África, el latín coexistió durante siglos con las lenguas locales, dejando rastros en la cultura de la región. Curiosamente, la literatura cristiana copta, creada en Egipto, también adoptó palabras latinas para describir conceptos teológicos. Dato curioso, después de la conquista de la Galia por Julio César, el latín interactuó activamente con las lenguas celtas, dando lugar a dialectos únicos que se convirtieron en precursores de las variantes modernas del francés. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 no significó el fin del latín. Por el contrario, continuó desempeñando un papel clave en la vida de Europa. En la Edad Media, el latín fue el idioma principal de la ciencia, la religión y la diplomacia. La Iglesia Católica adoptó el latín como su lengua oficial. Por ejemplo, la famosa Vulgata, la traducción de la Biblia realizada por San Jerónimo en el siglo IE, se convirtió en la base de los textos teológicos durante siglos. El latín se usó en misas y documentos oficiales hasta el siglo XX. Durante el Renacimiento, el latín experimentó un renacimiento gracias a los humanistas, que lo consideraban la clave para comprender la sabiduría de la antigüedad. Muchas obras destacadas de este periodo, incluidos los textos científicos de Copérnico y Newton, fueron escritas en latín. Dato curioso, en las universidades medievales como Bolonia y Oxford, los estudiantes presentaban exámenes exclusivamente en latín. Era el idioma universal de los académicos y filósofos, lo que permitía la libre difusión del conocimiento en toda Europa. Hoy en día, el latín se considera una lengua muerta, ya que ya no se usa en la vida cotidiana. Sin embargo, su influencia sigue siendo inmensa.
En medicina, biología, jurisprudencia y otras ciencias, la terminología latina se utiliza ampliamente. Por ejemplo, en anatomía, los nombres de los huesos y órganos provienen del latín, al igual que la mayoría de los diagnósticos médicos. Dato curioso, más del 60% de las palabras en inglés tienen origen latino. Si sabes inglés, ya conoces algo de latín. Por ejemplo, las palabras university, universidad y library, biblioteca, provienen del latín universitas y librarium. El latín también sigue presente en lemas y símbolos. Por ejemplo, el lema de los Juegos Olímpicos, Citius, Altius, Fortius, significa más rápido, más alto, más fuerte. En el cine moderno, las citas latinas a menudo se usan para crear una atmósfera de profundidad y misterio. Dato curioso, el latín sigue siendo el idioma oficial del Vaticano. Incluso los cajeros automáticos modernos en el Vaticano ofrecen una interfaz en latín. En el siglo XXI, el Vaticano incluso lanzó una cuenta de Twitter en latín. Datos interesantes sobre el latín fue la primera lengua en la que se creó un código legal completo. Las famosas leyes de las 12 tablas. En la Edad Media, el latín era obligatorio en las universidades como Bolonia y la Sorbona. El latín sigue siendo el idioma oficial del Vaticano. En el siglo XVI, el latín era la lengua internacional de la ciencia. Incluso Diogenes Kepler y Galileo Galilei publicaron sus trabajos en latín. El latín influyó enormemente en los términos jurídicos y políticos modernos. Por ejemplo, Senado y República provienen de los conceptos romanos senatus y res publica. El latín desempeñó un papel importante en la creación de los primeros libros impresos europeos. Gutenberg imprimió la primera Biblia en latín. Incluso los símbolos alquímicos y astronómicos modernos tienen su origen en las designaciones latinas. ¿El latín está vivo o muerto? ¿Se puede considerar muerto al latín? Si entendemos esto como una lengua que ya no habla ningún pueblo, tal vez sí. Sin embargo, su legado vive en las lenguas lumensis, la terminología científica y la cultura. Además, el interés por estudiar latín persiste, se enseña en universidades y los amantes de la cultura antigua lo estudian para comprender mejor el legado del mundo clásico. Por lo tanto, la lengua que hablaban los legionarios y filósofos sigue inspirando a la modernidad. El latín no solo no ha desaparecido, sino que sigue siendo una parte importante de la cultura mundial. ¿Qué opinas del latín? ¿Puede considerarse muerta una lengua que ha permanecido vigente durante tantos siglos? Escribe tus pensamientos en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte temas tan interesantes.